Bueno, como no, lo primero, desde luego, es expresar el orgullo que siento por haber sido invitado a esta reunión, de verdad. Es mi primera vez por debajo del Ecuador, o cerca del Ecuador. La primera vez que vengo a Colombia y estoy realmente satisfecho y orgullosísimo de poder haber aceptado esta fantástica invitación a venir aquí y que os patente en primer lugar. También quería hacer una especie de disclosure respecto a mi teórico punto de vista como experto. Entonces, cuanto más leo, más aprendo, y cuanto más aprendo, más descubro lo que ignoro, con lo cual me tengo que declarar es un profundo ignorante en el terreno, y lo que vengo es intentar ofreceros en un breve plazo de tiempo una visión rápida y en la medida de lo posible integral y comprensiva de cuál es el problema realmente de la hemólisis o la anemia persistente en el paciente tratado. Con lo cual, ya que esto estaba orientado como una pregunta, pues se me ocurrió responder a la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es la hemólisis persistente la causa de la suspensión del tratamiento? Pues yo, que no soy gallego, podría plantearlo así, como sí o no. Ya sabéis que los gallegos probablemente irían siguiendo el arquetipo que quizás. Pero se me ocurrió responder. ¿Argumentos para decir que sí? Pues bueno, se podría considerar un fracaso terapéutico. Se podría valorar que quizá el paciente, que es un elemento activo en esta toma de decisiones, sabéis que hay muchos pacientes que tienen una cierta resistencia a iniciar el tratamiento, puede decir, bueno, esto no sirve para nada, quítamelo, y más con lo caro que es. E incluso por lo caro que es un elemento que no podemos olvidar, el propio pagador, el financiador, es muy diferente según el entorno en el que trabajemos. El mío es muy concreto y el de cualquiera de vosotros ya lo conocéis, porque decir, bueno, esto no sirve, vamos a quitarlo porque está desautorizado. Ya sabéis que ahora en York, en el condado de York, en Inglaterra, están planteándose restricción a la asistencia sanitaria en función de cosas mucho más banales. Pero también podríamos decir que no, ¿no? Si la anemia realmente no es secundaria a la hemólisis, si el origen de la anemia es distinto, a lo mejor estamos confundiendo conceptos. También tenemos que tener presente que la repercusión clínica en los pacientes con HPN no es exclusivamente a través de la anemia, a través de otras cosas que mejoran, que responden al tratamiento concreto y específico con eculizumab. También podríamos enfrentarnos a aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, que obligasen a un ajuste de dosis. Igual no lo estamos haciendo todo bien, que deberíamos. Y considerar luego esos otros efectos beneficiosos. Y yo creo que con estas reflexiones podría cerrar y nos podríamos ir casi dentro del plazo previsto. Y así lo planteé y se lo dije a mi mujer cuando estaba preparando. Y mira, voy a cerrar con una sola diapositiva. Y le expliqué, voy detrás de una gran cantidad de expertos que van a hablar del tema, lo van a hacer francamente bien, como así ha sido, no me equivoqué, y yo me puedo ir. Si hubierais visto la cara que me puso, eso me obligó a hacer 30 diapositivas más, pero inmediatamente, corriendo, ¿eh? Y os las tengo que presentaros, no me mata cuando vuelvo a casa. Así que, después de estas tonterías, que siempre animan un poquito, y agradeciéndoos desde luego que hayáis soportado el quedaros conmigo a la última presentación, yo tengo la obligación de ser un poco, haceros por lo menos reír si es posible y desde luego integrar algún conocimiento que pueda servirnos a todos. A mí el primero, como ilustre e ignorante, para poder manejar esta enfermedad. El agradecimiento está hecho a muchos entornos, a muchos niveles. Luego sí que quiero hacer referencia a material. He utilizado material que reconoceréis quizá de otras ponencias y tal. Hay un fondo documental, un fondo infográfico de Alexion, que yo reconozco que es fantástico. Entonces, hay algunas diapositivas que he utilizado y he pedido permiso para ello y me lo han concedido porque creo que son tremendamente visuales, el resto es mío. Y luego, una cosa que también pedí autorización, y es que al final os pondré un enlace a la bibliografía que me parece más relevante. Hay mucha, pero 3 o 4 artículos que os remarcaré en estas y algunas de las ponencias de mañana, que considero que son, aquel que tenga algo más de interés y que no haya tenido hasta ahora la oportunidad de conseguirlos por lo que sea, es mi carpeta de Dropbox, son mis artículos, con lo cual no implico a nadie por el tema del copyright y cesión de materiales, y dejo ahí un enlace y si alguien quiere se puede descargar algo para verlo con más sentido. Después de haber perdido ya tanto tiempo haciendo la introducción, esto es lo que quiero hablar. Un poco la fisiopatología de la anemia, utilizando rápidamente conceptos ya presentados, pero ya veréis, de una manera mucho más hilvanada. ¿Cuál es la relevancia realmente de esta teórica o supuesta hemólisis o anemia persistente en el paciente con HPN tratado con eculizumab, que es el entorno al que hablamos? ¿Cuál es el posible manejo clínico que le podemos ofrecer? Y desde luego finalizar con cuestiones o dudas que pueden ser resueltas aquí, en la ronda posterior, o tomando más café todavía, en mi caso, después o en cualquier momento. Vale, esto lo conoceréis. Se supone que la HPN es una anemia hemolítica, ¿no? Se supone que hay una serie de procesos
por los cuales, debido a una mutación somática adquirida, ya lo hemos escuchado, ya lo sabíamos muchos de nosotros, desde luego, la consecuencia final de todo es la anemia, y la anemia condiciona, como ves ahí abajo, una expresión de hemoglobina libre, y esa hemoglobina libre está implicada en la génesis principal del gran conjunto, esto también nos sonará mucho, de expresión clínica y analítica de los pacientes con HPN en grado muy variable y en cierto modo relacionado con el tamaño de la enfermedad. Más clona, aparentemente más hemólisis, y a más hemólisis aparentemente más consumo de óxido nítrico, y una serie de fenómenos, una serie de expresiones clínicas que, como veis, algunas de ellas se asocian claramente con su impacto en la supervivencia, como son estos elementos, el más importante de todos, la trombosis, tengo que retomar esto mañana a primera hora, pero luego otra serie de elementos que condicionan la toma de escitalopram, ¿no? Como decía Carlos, o como sugería Carlos en su caso clínico, ¿no? Estás deprimido, ¿no? Lo que está es... ¿Vale? Y eso es lo que de alguna manera también tenemos que considerar y que puede ser en sí mismo un motivo de tratamiento. Por lo tanto, el HPN es una enfermedad sistémica, con expresión a determinados niveles, a muchos niveles y con una complejidad importante. La anemia, el principal signo clínico, no síntoma. La principal expresión clínica de la anemia de la hemoglobinúria paroxística nocturna es una tautología, es la anemia. Y la anemia se presenta sola o acompañando, pero casi en el 100% de los pacientes la expresión clínica es la anemia. Y esto es importante, no olvidarlo. La anemia en HPN es multifactorial, absolutamente multifactorial. Hay un componente de hemólisis, como no, pero hay un componente asociado. Clásicamente se ha dicho que la HPN es una enfermedad en la que hay ferropenia, pero simultáneamente hay depósito de ferritina o incremento de ferritina en órganos sólidos, principalmente en el riñón, con una función de lavado. Y si se hacen resonancias magnéticas adaptadas, lo que descubrimos son pacientes con sobrecarga férrica y disminuciones de niveles y depósitos de ferropenia que condicionan a su vez otro problema asociado como es la anemia ferropenia asociada, que puede aparecer también en el contexto de un déficit de ácido fólico, vitamina B12, es decir, lo que ya conocéis, incluso los síndromes hipoplásicos son las insuficiencias medulares, la presencia o no incluso de cuadros de mielodisplasia acompañante y, como no, la presencia de una insuficiencia renal. Entonces, en todo ese contexto, cuando uno ve estas cosas, como es el resumen que ya conocéis de la eficacia clínica, el sumario de eficacia clínica de eculizumab en pacientes sometidos a este tratamiento, estos son datos procedentes del metaanálisis del estudio clínico en fase 1, el ensayo clínico en fase 1, más los dos estudios pivotales que se presentaron a primera hora de la tarde, pues uno se encuentra, un 86% de la hemólisis y un 73% de reducción en la transfusión. ¿Esto es bueno o esto es malo? Esto es fantástico. Esto es fantástico, para empezar. Primero, la curva de respuesta ya la conocéis, esta caída bruta del LDH que se produce en la inmensa mayoría de los pacientes, lo que nos está diciendo es que hay un fármaco que está controlando de forma muy directa la fisiopatología principal de la enfermedad, que es la hemólisis. Y eso, por ejemplo, en ese trabajo presentado por Visitano, que es uno de los autores más activos en el terreno de las anemias hemolíticas crónicas, como luego veréis, pues se ve en el caso clínico de un paciente en concreto la reproducción en un paciente de lo que se observa en la clínica o en los ensayos clínicos. Es una caída abrupta del LDH y un incremento progresivo de la cifra de hemoglobina. Fantástico. Por lo tanto, empezamos a sospechar que, desde luego, este efecto procede de la acción del eculizumab bloqueando la acción del complemento. Pero esa acción del complemento tiene que ser sostenida y tiene que ser mantenida. Y el complemento terminal tiene que estar inhibido para que el cuadro hemolítico ceda y observemos estos resultados clínicos que son los que esperamos. Y lo podemos monitorizar a muchos niveles. Ya sabéis que el subrogado de todos ellos es la LDH. Como parámetro sencillo, fácil de obtener, bastante homologable entre distintos laboratorios, sometido a poca variabilidad de la fase preanalítica, de la fase analítica e incluso de la fase postanalítica. En la fase preanalítica tiene mucho que decir, los hemolizados en la toma adecuada de muestras, pero en términos generales no. Tenemos otras cosas y desde luego tenemos niveles séricos de eculizumab que están disponibles y que están presentes en el mercado. Por ejemplo, Cambridge Biomedical comercializa un producto que está disponible, es un ELISA estandarizado, con un punto de corte en 99 microgramos por mililitro, que puede ser utilizado para discriminar a aquellos pacientes que quizá están teniendo niveles bajos de eculizumab como responsable de una teórica falta de eficacia, cuando lo que necesitan realmente es un ajuste de dosis.
Porque la pérdida de eficacia de eculizumab de haberla estaría condicionada por dos motivos. En primer lugar, por su nivel plasmático, claramente relacionado con ese efecto biológico, pero también con la diana terapéutica. Y es que ya se nos ha explicado previamente con profusión de detalles que el sistema del complemento es un sistema vivo. Y en el paciente vivo en el sentido de que es tremendamente dinámico, sometido a oscilaciones y altibajos. La actividad del complemento puede incrementarse de forma sostenida, por ejemplo, en la fase final del embarazo, o de forma puntual en situaciones agudas, como cirugías, como infecciones, como traumatismos, etc. Pero el nivel de eculizumab, también los niveles plasmáticos están sometidos a variación. Hay que recordar, y eso es muy importante, que la dosis de eculizumab es fija, a todo el mundo le toca lo mismo, independientemente de su masa, de su volumen de distribución, de su aclaramiento o del grado de actividad enzimática, cosa que sucede, por ejemplo, en las gestantes. Que el tiempo entre dosis es fijo y que no consideramos, por ejemplo, pesos extremos. Nos podemos ver en la paradoja de que ya se ha observado en numerosas experiencias y en los propios ensayos clínicos que hasta un 7, un 10, prácticamente 1 de cada 10 pacientes con eculizumab desarrollan signos de hemólisis intravascular al finalizar el periodo, cuando toca la siguiente dosis, que es lo que se conoce como fenómeno de hemólisis en brecha, y que eso ha hecho que incluso en algunas fichas técnicas se haya considerado la posibilidad de alterar de forma secundaria la observación, y esto se detecta habitualmente con incrementos de LDH, finalizar el periodo, se haya considerado la posibilidad de modificar la dosis. Con lo cual ya tenemos un elemento de los que estábamos planteando que podemos modificar. ¿Cómo se puede modificar la dosis de un fármaco que se administra a dosis fija? Ya se explicó a primera hora en qué dosis. Pues tenemos dos opciones. O modificamos el periodo de administración y entramos en un periodo irregular que nos va a hacer que en algunas ocasiones tengamos que pinchar al paciente el producto intravenoso en hospital de día cuando coincide con un domingo, o lo más fácil será incrementar dosis. O acortamos periodos o incrementamos dosis. Y eso es lo que ha sido aportado en numerosas oportunidades y se ha explicado de muchas maneras. Aquí había un trabajo de Kelly en el que explicaba incluso dos aproximaciones para hacer esto mismo. Los pacientes que estaban con 900 miligramos quincenales acortaban a 900 miligramos cada 12 días e incluso eso era insuficiente y tocaba incrementar a 1200 miligramos, 1200 porque los viales son de 300 y el siguiente escalón son 1200, administrado cada 12 días. Y lo hacían de varias maneras, incluso hasta en esto hay variabilidad. O volviendo a someter, como veis aquí en esta curva, de nuevo a una reinducción semanal con una dosis mayor o directamente haciendo un switch de una dosis por la otra. Los resultados al final clínicamente son los mismos. En muchas ocasiones esta hemólisis en brecha se consigue controlar modificando la pauta original. Pero hay que pensar que la HPN en sí misma está asociada a otras causas que ya las hemos estimado previamente, y una de ellas, probablemente de las más interesantes, vinculada directamente a la fisiopatología de la alteración del complemento, ya se apuntó previamente, y es a lo que sucede cuando rescatamos a los eritrocitos que iban a ser lisados por el depósito del complemento terminal y la acción de complejo de acción de ataque de la membrana, lo rescatamos con eculizumab. Esto es lo que sucede en un eritrocito normal, en el que hay una serie de moléculas en su superficie dependientes de las glicoproteínas de anclaje, de las GPI de anclaje, que son el CD55 y el CD59, que protegen de la acción del complemento, bien del complemento terminal o del complemento de la fracción C3. En los pacientes con HPN sin eculizumab, la acción del complemento terminal, el complejo de ataque de membrana, es capaz de lisar los hematíes. Lo que se produce es un acortamiento de la sobrevida de los hematíes que tienen el defecto genético, que tienen la carencia de CD55 o CD59, son barridos de la circulación y lo que tenemos es una hemólisis intravascular. Pero cuando se utiliza eculizumab, estos hematíes que hubieran sido lisados sobreviven, pero al carecer de CD55 son incapaces de aclarar el C3 que se va que se va depositando de forma continuada en la membrana. Lo que tenemos en ese momento es una hemolicidad positiva, en la que hay un fenómeno de hemólisis extravascular en los órganos del sistema mononuclear fagocítico. Bueno, pues esta descripción es relativamente reciente, tanto Lusato como Risitano han hecho estas gráficas que permiten entenderlo muy bien. De esto ha habido también numerosas comunicaciones de la expresión clínica. En el New England hay un New England muy interesante, un número en 2010 en el que hay un primer artículo de Bersuini en el que cuenta su experiencia con el análisis de un único caso, en el que describe la desaparición de esa hemólisis intravascular propia del HPN eliminada por
leculizumab y la presencia de una hemólisis extravascular aparente describiendo este fenómeno que hemos comentado que responde a esteroides. Y a continuación hay un editorial esta experiencia clínica se viene a sumar a la experiencia clínica posterior de casos en los que se observaba cómo ese fenómeno de CUMS directo positivo es un fenómeno acumulativo que además no sucede de forma inmediata, sino que va apareciendo de forma paulatina en los pacientes que reciben eculizumab. No aparece en la primera semana ni en la segunda, sino que es un fenómeno progresivo y que incluso en este caso clínico que os presentaba inicialmente de Risitano, si veíamos esta gráfica, lo que también observamos es que al mismo tiempo que el LDH disminuye y que al mismo tiempo que aumenta la hemoglobina empieza a aparecer, es la curva azul, un número creciente de hematíes CUMS directo positivos con expresión de C3. Eso mismo se puede observar en la citometría de foco. En la citometría de foco se puede observar por técnicas de análisis directo de C3 la presencia en hematíes CD55 negativos de un subgrupo, una subpoblación de eritrocitos que expresan C3 de membrana. ¿Cómo se puede tratar esto? Bueno, pues que aunque aparentemente, según describía en el trabajo que os comentaba del Sweeney en New England, Risitano hace una corrección y una puesta un poco en sentido de qué significa. Aparentemente se describe como un problema relevante la existencia de esa anemia extravascular crónica en los pacientes con HPN y parece que se sugiere que tienen buena respuesta a esteroides. Pero se somete a crítica y se somete a crítica hablando de que el alcance de este problema es hasta cierto punto limitado. En primer lugar, no solo es un problema relevante desde el punto de vista clínico. Para que exista una anemia extravascular crónica en estas condiciones, lo que tiene que haber es un porcentaje altísimo de hematíes unidos a C3, y esto no suele suceder. En segundo lugar, el tratamiento con corticoides, primero, tiene una eficacia discutible, y en segundo lugar, tiene unos efectos deleterios a largo plazo que son considerables y que deben tenerse en cuenta. Ahí es donde aparece el papel del danazol, que también se ha sugerido, y desde luego es donde se detiene el uso de otro tipo de inmunosupresores. Los corticoides tienen una eficacia limitada y muy variable. Así es como se describe. Hay algunos pacientes que pueden presentar respuesta inmediata, pero no es lo común. Ya se ha dicho, el mecanismo de acción es desconocido. Se especula que inhiben, como veis, la activación del complemento a través de su vía alternativa. Y desde luego se aconsejan únicamente como soporte y como ayuda en la existencia de crisis hemolíticas agudas. Incluso hay series, como la del registro coreano, Lee, y sus colaboradores tienen un registro muy homogéneo, lo conocéis porque ha sido nombrado muchas veces, como paradigma de registros. Son 300 y pico pacientes estudiados de forma exhaustiva. Es todo el universo poblacional de los pacientes con HPN en Corea, y ellos encuentran que los pacientes con corticoides desde luego no tienen ninguna diferencia ni a nivel de grupo poblacional ni en cuanto a reducción de uso de transfusiones o en la reducción o el aumento, mejor dicho, de la cifra de hemoglobina. Por lo cual es algo sometido a discusión. ¿La esplenectomía tendría papel? Bueno, pues algunas experiencias clínicas, como esta que os presento, la esplenectomía ha tenido un resultado importante y, como veis, después de iniciar el eculizumab, la LDH baja, la hemoglobina parece que sube pero luego vuelve a bajar, y en ese momento es cuando esto está separado. Como veis, esas marcas rompen la línea temporal. Es un paciente que al final, dando por sentado que había una anemia hemolítica crónica secundaria de depósito CUMS directo positiva, decide hacer una esplenectomía y, como veis, el resultado final es el ascenso de la hemoglobina. Lo presenta como un caso puntual que puede ser tenido en cuenta. Sin embargo, a pesar de esa anemia, lo que sí que está descrito de forma extensiva y exhaustiva en las series es que los pacientes que inician tratamiento con eculizumab, el eculizumab sabéis que no solamente controla la anemia hemolítica, sino también produce un importante control del resto de síntomas y reduce el riesgo de trombosis. Esos beneficios clínicos se mantienen, a pesar de que hay algún pequeño número de pacientes que no tienen una respuesta clínica. Y de forma interesante y muy puntual, y ya llegando al final de la presentación, presentaros también dos iniciativas que realmente me parecen interesantes para ser consideradas, como es el desarrollo de nuevos agentes. Uno de ellos, por ejemplo, este T30, forma parte de dos ensayos clínicos que están codificados con estos nombres que veis, que es un agente, es una proteína recombinante de fusión, que lo que intenta, de alguna manera, lo que hace es sustituir la función de la C3 convertasa en la membrana de los hematíes. Ha pasado ya por un fase 1, con resultados esperanzadores, y es capaz de inhibir la hemólisis y reducir la expresión del C3 en membrana de los hematíes. Y otra de las, y probablemente se presentará este año en ASH los resultados de lo que llevan, de momento aún no hay otra información,
es el uso, por ejemplo, como veis, de una molécula inorgánica, el ácido aurinticarboxílico, que es un reactivo común en la industria química. Se utiliza para separar el magnesio y el aluminio. Es decir, aparentemente es un tóxico, pero que ha sido utilizado en experiencias in vitro, que probablemente podría ser utilizado por vía oral y que es capaz, del mismo modo que escoge el TP30, de inhibir la formación del complejo de membrana y de inhibir la expresión de C3 en la membrana de los hematíes. Y esta línea morada es lo único que me interesa que veáis. Lo que hace es inhibir completamente la lisis de los hematíes que tienen expresión de C3 en superficie de membrana a través de un test de Hahn modificado. Por lo tanto, ya para acabar, si a pesar de todo este contexto, a pesar de haber definido que la anemia es plurietiológica en el paciente con HPN, a pesar de haber definido que en algunos casos no vamos a conseguir sacar o rescatar al paciente de la presencia de anemia y de la necesidad de mantener transfusiones, ¿esto motiva a desaparecer la indicación? Según los criterios de indicación que utilizamos en España, al menos no sería motivo de retirada de indicación después de la modificación de ficha técnica en 2015, porque en cierto modo lo que haría sería mantenerla más que retirarla. Y desde luego faltaría por saber cuál es la opinión del paciente. Y hasta este punto no hemos llegado, pero probablemente tarde o temprano la opinión del financiador probablemente nos va a ser preguntada. Las guías o los documentos de actualización de recomendaciones terapéuticas, como las guías de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el consenso español para el HPN que se publicó muy recientemente, no contemplan esta posibilidad, pero tampoco la excluyen. Con lo cual, finalmente lo que nos enfrentamos es que un fármaco como el que ya hemos presentado es un fármaco con una gran cantidad de beneficios clínicos y una serie de limitaciones, pero probablemente esto, que es un teórico fracaso, ya verlo, en el control de la anemia, debería ser una limitación menor que debería ser contrapesada con el resto de aspectos positivos. Y ya para acabar, pues simplemente presentaros, esta es la última diapositiva, una serie de puntos clave y de cuestiones abiertas. Bueno, probablemente las obras más interesantes y más inteligentes pues son las únicas que se me han ocurrido después del susto que me dio mi mujer, y que son estas. En primer lugar, que desde luego la persistencia de la anemia debe ser investigada. No tenemos que achacar directamente un fracaso del uso de un fármaco hasta que hayamos excluido otras causas. Hay que considerar que podemos encontrarnos ante un efecto incompleto en ocasiones. El fallo de respuesta, que existe y que está definido en un número muy limitado de casos y que puede ser consecuencia simplemente de unos niveles terapéuticos inadecuados o un desbalance en la expresión del complemento, la presencia de enemas centrales, la hemólisis en fecha, como comento, la hemólisis extravascular. Diferenciar el concepto de control de anemia y de control de enfermedad, básicamente por el resto de efectos. Desde luego, presentar siempre una actitud activa frente a aquellos fenómenos que pueden incrementar la expresión de complemento y tener bien claro cuáles son los criterios para la retirada del medicamento, que debe ser una decisión tomada de forma conjunta entre el paciente y los clínicos asistenciales. Y bueno, considerar que esas nuevas estrategias en desarrollo pueden venir a ayudar y a complementar. Como os decía, esto es la carpeta que os he colgado en mi Dropbox, donde está y digo que es mi Dropbox con mi bibliografía para excluir la responsabilidad de ninguna otra persona. Hay 3 carpetas donde hay una serie de bibliografía y podéis acceder a ellas a través de esto. Si tenéis más o menos una cierta confort con el uso de los códigos QR, sabéis que con cualquier aplicación móvil esto lo leéis y os saltará a esa página web, que la podéis también anotar si os interesa, y no la puedo proporcionar más adelante, una página de Google, una página corta donde si respetáis las mayúsculas y las minúsculas enlazaréis con esto mismo que os digo. Y con esto nada, agradeceros que hayáis tenido la paciencia infinita de soportarme a mí y de saber muy bien.